Y sí, como lo leyeron en el título de este video, estoy en Copenhague o Copenhague, como lo llaman también por ahí, la capital de Dinamarca. Y es que me he escapado para este lugar solamente por 2 días desde Edimburgo. Es que lo tengo a tan solo 2 horas, amigos, en un avión. Y no sé cómo yo no había venido antes, no se me había ocurrido este destino. Así que en este video les voy a mostrar un poco sobre mis primeras impresiones de este país, que es mi primer país nórdico. Pero primero les voy a mostrar cómo ha sido todo el trayecto hasta llegar aquí a donde me ven ahora mismo. Buenos días, amigos, son las 5:55 de la mañana y ya yo estoy lista aquí con un cafecito en el aeropuerto de Edimburgo, que es donde yo vivo. Bueno, y hoy nos vamos de viaje, hoy nos vamos a escapar de la ciudad y del país. Vamos a conocer un nuevo país y es que esas son las ventajas de vivir en este lado del charco, que a tan solo 2 horas, un vuelo de 1 hora o 2 horas, puedes irte a visitar otro país, tomarte, no sé, 2 días como voy a hacer yo esta vez. Solamente me voy a quedar una noche, me voy hoy tempranito y regreso mañana por la noche, así que es una buena oportunidad para ir conociendo nuevos destinos y los vuelos son muy baratos. Es por eso que decidí hacer este video y ponerle ese título, para contarles un poquito la manera de cómo es que sí se puede viajar barato y conocer nuevos países. Así que nada, yo estoy aquí esperando que digan la puerta de embarque que me toca y tomándome un cafecito, porque si no, no puedo arrancar el día sin café. Así que quédense aquí que les voy contando. Bueno, amigos, y obviamente que una de las formas de viajar más económico aquí en Europa es viajando solo con mochila, que es como voy yo ahora mismo, porque bueno, obviamente que son 2 días nada más, no voy a necesitar más nada básicamente, aunque voy a un país que está frío, pero bueno, me llevo una sola chaqueta, unas solas botas que llevo puesta y ya lo demás, otro cambio de ropa y ya está. Así que no necesitamos tantas cosas y de esta manera podemos ahorrar dinero. Otra cosa que hago yo para ahorrar dinero, porque la comida siempre en los aeropuertos es muy costosa y además no es tan rica ni saludable, es que me preparo para traerme al avión unos sándwiches, o en esta oportunidad me preparé unos bagels, que son estos pancitos redonditos con jamón y quesito, y ya lo traigo aquí en mi mochila. Que sepan que no hay ningún problema en pasar este tipo de comida al avión, al aeropuerto, no te van a decir nada. Así que hay mucha gente que se cohíbe de hacer estas cosas creyendo que no se puede, pero que sepan que sí, amigos, y esta es una muy buena forma de ahorrar. Lo que yo sí no negocio es el café, esto sí no es negociable. Yo siempre compro café en el aeropuerto y bueno, este me costó 4 libras, nada barato, pero es el precio general aquí en el Reino Unido. Miren, Edimburgo es un destino que pueden ir a muchos sitios, la verdad el aeropuerto está súper bien conectado y puedes ir a ciudades como París, Budapest, Alicante, Berlín, Dublín, Islandia, Suiza, Helsinki, Lanzarote. Bueno, un montón de sitios, además de el mismo Reino Unido como tal, destinos alrededor de Europa e incluso Qatar, que es un lugar que me encantaría visitar, y también Estados Unidos. Díganme aquí abajo en los comentarios qué destino les gustaría ver por aquí por el canal. Y ahora sí, amigos, ya vamos a abordar. Y bueno, por supuesto que estoy viajando con Ryanair, es la aerolínea, una de las aerolíneas más económicas o low cost, como se conoce aquí en Europa. La verdad, a mí siempre me ha ido súper bien con ellos. Esperemos que esta vez no sea la excepción.
Así que aquí vamos, miren, este es el avión, me toca por la parte de adelante. Así que nada, amigos, vamos a conocer un nuevo país. Llegamos, amigos. ¿A dónde me vine a meter yo? No lo sé. Miren cómo está este cielo. Está todo súper nublado y el aterrizaje fue un poquito aterrorizador. No se veía absolutamente nada y estuvieron diciendo todo el rato que apagaran los dispositivos completamente off porque iban a hacer como un aterrizaje automático. Nunca había escuchado eso y supongo que es por el clima, porque de verdad no se puede ver absolutamente nada, está todo súper nublado. Pero nada, ya estamos aquí, fueron 2 horitas de vuelo, igual el aterrizaje fue perfecto, la verdad, no se sintió nada, así que el automático funcionó excelente. Ya pasamos migración y bueno, esto es una caminadera. Este aeropuerto se ve que es grande, amigos. Estoy caminando buscando la salida. Y miren, he visto que hay un montón de 7-Eleven aquí. No veía esta tienda desde mi última vez en Estados Unidos. Qué cool, estoy emocionada por explorarla aquí en Dinamarca, a ver qué venden en este cafecito. Y miren, aquí al entrar en el aeropuerto están estas paredes llenas de lo que, bueno, son como publicidad para que compres la tarjeta de Copenhagen City Card. He escuchado de esa tarjeta que te permite entrar a un montón de atracciones y además usar el transporte público ilimitado. Pero la verdad, a mí me parece un poco caro. Yo lo estuve averiguando a ver si me la compraba antes de venir. Cuesta 56 euros, solamente 24 horas. Entonces siento que en esas 24 horas realmente no te da tiempo de conocer tantas cosas, porque si la activabas a esta hora que estoy llegando, que son las 10 de la mañana, me va a servir hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Y qué tantas cosas puedo hacer. Igual después me queda el resto del día y tendría que haber comprado una más bien de 48 horas, pero 48 horas costaba 86 euros si no me equivoco, así que no sé, me parece un poco cara. Y además que como es invierno hay algunas atracciones cerradas, al igual que hoy es domingo. Los domingos también hay atracciones cerradas, museos y cosas, así que investiguen bien si vienen un domingo, si quieren ir a algún sitio en específico, de que esté abierto. Y listo, amigos, ya compré el ticket de transporte. Para que sepan que desde aquí, desde el aeropuerto, pueden usar tren, metro o autobús. Yo creo que voy a tomar el metro porque es la opción que me está dando el GPS más cerca al hotel. Voy a ir primero al hotel a dejar mi bolso, a maquillarme, porque miren esta cara, me perdonan que salga por aquí con esta cara, pero el vuelo era súper temprano. Y bueno, compré un ticket, este que ven aquí, que me da 12 horas para utilizar cualquier tipo de transporte. Te cubre el metro, el tren y el bus. Así que me pareció súper bien. Costó 60 coronas danesas, mi primer pago en coronas danesas, que son aproximadamente unos 8 euros. Así que la verdad no está nada mal, me parece súper bien el precio, porque incluso normalmente el transporte desde el aeropuerto suele ser más caro. Así que con este pase vamos a tener para usarlo todo el día de hoy hasta las 10 de la noche más o menos. Y lo que estoy viendo es que hay que validarlo en estas maquinitas. No sé en cuál será. Creo que esto es solo para tarjeta, porque no me deja validarlo esto con las máquinas. Bueno, vamos. Bueno, y parece que este es el metro, amigos. Es como un metro abierto, por lo que veo. Y no tiene asientos. ¿Qué es lo que era? Ah, tiene como unos asientos aquí que se abren a los lados. Bueno, yo me voy a sentar en este que está aquí. Mientras tanto, porque está vacío, creo que sale en 5 minutos.
Bueno amigos, déjenme decirles que ya yo me siento de verdad en primer mundo. Este metro es otro nivel. Miren, está todo súper organizado. Los vagones tienen como puertas antes de salir del tren. Otra cosa, este metro no tiene como torniquetes o dónde pasar, pero sí me he fijado que hay que validar los tickets o la tarjeta en estas maquinitas antes de subirse, y no estoy segura si salir también, porque acabo de ver una chica que la pasó al salir, entonces no estoy segura. Bueno, ya salimos del metro amigos, y primeras impresiones, hay bicicletas un montón. Yo no sé por qué, pero esta ciudad vengo con la idea, o me da como esas mismas vibras de que se parece a Ámsterdam, donde estuve también recientemente en noviembre. Así que nada, aquí vamos saliendo. Tengo que agarrar ahora un bus. Aquí como que vamos a probar todo el transporte público danés, que además dicen que es muy bueno, de los mejores. Y la verdad que lo que vi del metro me pareció muy bonito y moderno. Hablando de las cosas que se parece esta ciudad, o que pienso yo que se puede parecer a Ámsterdam, es el tema de las bicicletas. Al parecer más del 60% de la población usa bicicleta. Miren que hasta los más pequeñitos también usan su bici. Qué lindo. Y es que sí, la ciudad está adaptada para que puedas andar en bicicleta. Y miren cómo son los autobuses. Primer autobús que veo aquí en la ciudad. Son como grandísimos, largos, pero de un solo piso, no como en el Reino Unido que son de 2 pisos. Y miren la arquitectura, qué linda amigos. Díganme aquí abajo en los comentarios cómo se imaginan ustedes que es Dinamarca o Copenhague en concreto. Bueno amigos, y ya estamos aquí en el hotel. Exactamente, estoy en mi pod, en mi cápsula. Y es que sí, miren dónde me estoy quedando. Es solamente este pequeño espacio, y es un hotel que se llama City Hub. Y esta es la segunda vez. Me quedé hace poco en Ámsterdam, que por cierto les hice un video completo sobre mi experiencia en este tipo de hotel. Así que ni tan mal que decidí repetir aquí en esta ciudad. Bueno, ya yo me pude maquillar, arreglar, ya parezco gente amigos. Aproveché de cargar mi teléfono, arreglar las cositas que me voy a llevar, y ahora sí nos vamos para la calle. Estoy impresionada amigos de lo grande que es este City Hub aquí en Copenhague. La verdad que el de Ámsterdam era como, no sé, una cuarta parte de lo que es este. Hay demasiadas hub. Mira, todo esto que voy yo caminando por aquí son habitaciones. Increíble. Y ahora sí amigos, salimos a explorar la ciudad, ya estamos listos y me estoy dirigiendo hacia el metro, porque ahora me voy a ir hasta el centro de la ciudad, porque tengo reservado un tour caminando de 2 horas. A mí me encanta hacer este tipo de tours cada vez que llego a una ciudad, porque siento que es la mejor forma de conocer esos puntos más importantes, que te da como un vistazo general, además de que aprendes un montón, datos históricos, culturales. Así que yo les recomiendo siempre hacer este tipo de free tours, y lo mejor es que siempre hay en español en cualquier ciudad que ustedes vayan. Así que nada, vamos a ver qué tal. Esto que ven aquí es la estación del metro. Miren qué modernidad. Hay una pantalla aquí afuera en toda la entrada con los horarios y las líneas del metro. Así que bueno, vamos a explorar nuevamente el metro del primer mundo, amigos. Esto es otro nivel. No, amigos, miren qué nivel. Esto es en pleno metro de aquí de la ciudad. Miren lo que hay. Baños públicos para cambiar a los bebés. O sea, esto nunca lo había visto yo, de esta magnitud, en un baño público en pleno metro. ¡Qué locura! Ya salimos del metro, amigos, y ahora me encuentro
exactamente en el City Hall. Esto que ven aquí atrás es el ayuntamiento aquí de la ciudad, y desde este punto es donde va a comenzar el tour guiado que voy a hacer el día de hoy, el free tour. Recuerden que estos tours no son gratis, hay que darles propinas a los guías. Se llama free porque digamos que es libre, tú pagas lo que tú quieras, pero no es que sea gratis. Yo sé que el nombre es confuso, pero bueno, se les suele dar, si tienen la duda. Yo he escuchado, yo siempre le doy de 10, 15 euros por persona, es el promedio. Hay gente que quizás le da más, hay gente que le da menos. Para mí lo mínimo deberían ser unos 10 euritos al cambio, dependiendo del país que te encuentres. Y si el guía es muy bueno, obviamente que le puedes dar un poco más, ya esto queda a tu criterio. Y por cierto, eso me recuerda que necesito sacar dinero del cajero precisamente para el guía. Wow, escuchen, están sonando las campanas de allí y hay un montón de palomas. Este sitio está hermoso. Me llama la atención que hay como pantallas digitales con mucha publicidad, y eso que está aquí atrás es un edificio como enorme con un montón de tiendas, cadenas de comida rápida y no sé qué más porque no me he acercado. Esto es todo lo que he visto hasta este momento, que he estado descubriendo aquí contigo, mis primeras impresiones de este país tan diferente. Y bueno, por cierto, aquí se maneja por la derecha, es lo que he visto. Y por supuesto, en cuanto al clima, estamos en invierno y obviamente que hace frío, está súper nublado. Son aproximadamente las 2:30, casi 2:30 del mediodía, y miren ese cielo como está. Así que nada, hace frío, está como a 2 grados la temperatura. Espero que se despeje un poco el cielo porque dice que a partir de las 2 de la tarde se va a despejar, mientras esté haciendo el tour para hacer unas fotos lindas aquí de la ciudad. Miren el nivel aquí del uso de las bicicletas, que hay hasta semáforos, amigos, exclusivos para los canales de bici. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de cruzar la calle, porque sí es verdad que hay demasiadas bicicletas y bueno, puede que no te des cuenta, así que hay que estar muy pendiente. Mira, aquí viene una, ya paró el semáforo, ahora sí podemos cruzar nosotros, tenemos la luz verde, así que vamos. Estoy viendo un cajero aquí al frente, espero que pueda sacar de allí dinero y así les muestro cómo son los billetes de acá locales. Y gracias a la tarjeta Revolut, que es una opción súper buena si ustedes les gusta viajar, porque pueden allí tener diferentes cuentas. Yo ahora mismo acabo de sacar moneda local aquí en Dinamarca, y es que estos son, amigos, 200 coronas danesas. Yo pensé que me iban a dar varios billetes, sinceramente, pero no. Es que resulta que estos son aproximadamente unos 26 euros más o menos. Para que tengan una idea, 1 euro equivale aproximadamente a 7,47 coronas danesas. Así que bueno, aquí se me está haciendo un poquito difícil calcular los precios, pero menos mal tengo la aplicación de Revolut, que ahí directo puedo cambiar dinero y puedo calcular cuánto es el cambio para saber de verdad cuánto me están costando las cosas, porque no tengo idea. Y que sepan que este país es bastante caro, amigos, a pesar de que sí he venido por tan solo 35 libras el pasaje de avión y unas 35 libras también la noche de hotel, pero estar acá es un poco costoso. Sin embargo, el transporte no me ha parecido tan caro, es de las cosas que está bien, está súper accesible, de hecho está mucho más barato que en Escocia. Pero bueno, sí es verdad que las cosas, bueno, yo hasta ahora no he visto muchos precios que digamos, los estoy descubriendo aquí con ustedes, pero todo el mundo me ha dicho que este país es súper caro, prepárate porque es caro, pero bueno, realmente yo voy a estar súper poco, así que vamos a ver qué tanto nos rinden estas 200 coronas. Y lo primero que se me ocurre es que quiero tomarme un café para agarrar energía para el tour caminando. Así que nada, hay un montón de sitios aquí donde tomar café, pero no sé cuál sea mejor, uno que no sea casa turistas o algo así. Bueno, hay un McDonald's allá enfrente, pero no me quisiera meter al McDonald's. Hay un Starbucks allá también y hay uno aquí justo detrás de mí que se llama Espresso House.
creo que sería interesante en este. Vamos a ver cuánto cuesta aquí un café, amigos. No sé, ni idea. Wow, miren, otras cosas que se ven súper deliciosas aquí son las pastelerías o los pastries daneses. Dios mío, se ven súper deliciosos, miren. Y efectivamente, amigos, como entramos, salimos. Y es que, ¿saben cuánto cuesta un café ahí en ese lugar? 54 coronas. Dios mío, esos son como 7,50 € un café. Esto está peor del café que me tomé en París, que nos robaron, literal. Así que nada, voy a seguir viendo para tener idea. Tampoco me voy a meter en el primer sitio que vea. Así voy también estudiando un poco los precios acá, pero sí, veo que es bastante costoso, aunque se ve que ese café de allí está justo enfrente de la plaza del ayuntamiento, o sea que debe ser así muy turístico. Vamos a caminar un poquito más adentro a ver con qué nos encontramos. Bueno, amigos, es que yo creo que me vine para el lado equivocado, porque aquí estoy viendo puras cosas de lujo. Aquí atrás a mis espaldas hay una tienda o unas oficinas de la Rolex. Hay unos cafés que se ven todos súper fancy, así que yo creo que me vine para el lado equivocado. A mi espalda se encuentra el Tivoli. ¡Ay, el Tivoli! Esto es un parque, amigos. Saben que Dinamarca tiene los 2 parques más antiguos del mundo, y uno de ellos se encuentra aquí en Copenhague, que es esto que está aquí atrás, el Tivoli. Lamentablemente está cerrado por inviernos, desgraciadamente, porque yo tenía muchas ganas de conocerlo, pero nada, habrá que volver en otra temporada para poder conocerlo. Y sí, amigos, hemos terminado con un café en el McDonald's. Este me costó 27 coronas danesas, que vienen siendo unos 3,50 € más o menos. Aproveché de cambiar el billete de 200 coronas allí también, para tener sencillo y para poder darle la propina al chico del tour que voy a hacer ahora. Ya me toca ir. Así que, amigos, quiero dejar este video, esta primera parte, hasta aquí. Ahora es que comienzo a recorrer Dinamarca, así que si tú quieres ver mucho más de esta ciudad y saber más de este país, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas los próximos videos que estaré publicando por aquí en mi canal. Esto ha sido todo, amigos, y me voy a pasear. Nos vemos en la próxima.